Bien, hace 8 días empezamos esta miniserie de 3 domingos donde empezamos a hablar de Santiago y donde la temática general que estamos llevando a cabo es ¿cuál? Por allá lo dijo alguien, creo que fue Cleme, Olguita, bien Olguita, ¿cómo enfrentar las pruebas? Y no es la prueba, ojo, porque la palabra del Señor dice en el versículo 2 que tengamos gozos cuando nos hallemos en diversas pruebas, es decir, son muchas. No espere que venga solo una a su vida y usted la resuelva y salió, sino que van a ser muchas. La cosa es cuando vienen al tiempo. Muy bien, Janetcita. La cosa es cuando esas diversas pruebas se acumulan para un mismo momento para nosotros. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Y si bien hace 8 días hablamos de enfrentarlas con sumo gozo, y ese gozo tendría entonces allí un fruto de paciencia, hoy entenderemos que la forma de enfrentar estas pruebas es pidiendo al Señor. Pide con fe y recibe con abundancia. Recuerde esto, pide con fe y recibe con abundancia. Y vamos a ver cómo el Señor en su palabra nos guía para entender esto de pedir por fe y recibir con abundancia, recibir del Señor con abundancia. Al entrar usted recibió un papelito y probablemente un esfero, ¿verdad? Quienes no lo han recibido, por favor, levante su mano porque los facilitadores allí están atentos para entregarle el papelito y para quienes necesiten el esfero. ¿Listo? Mantenga su mano arriba hasta que reciba el papelito. Si usted no lo ha recibido, por favor, mantenga su mano arriba para recibir ese papelito. Eso. Vea qué bonita imagen allá, manteniéndole la mano arriba. Bien, esa es la actitud, Andrés. Muy bien. Allá, miren, allá hace falta varios. Eso. En esta nave hacen falta también varios. Esperancita, mira, aquí a este lado. Eso. Bien, vamos a enfrentarnos a una situación hipotética. Y es que el Señor hoy se le presenta a usted. El Señor hoy se muestra a usted. Y el Señor le dice, pídeme una cosa. Una cosa. Sí. Una cosa. Si usted pide más de una, pierde la posibilidad de lo que el Señor le está diciendo. Una cosa. La idea es que usted escriba allí en ese papelito qué le pediría al Señor. Si el Señor se le presentara hoy y le dice, pídeme una cosa, ¿usted qué le pediría al Señor? Y allí empieza entonces nuestra mente a cavilar y cavilar. ¿Qué pediría? ¿Qué pediría? Pídeme una cosa. Escríbala allí en ese papelito. Tranquilo, usted no tiene que marcar el papel. Tranquilo, nadie le va a pedir ese papel. Entonces no lo tiene que marcar, pida ya lo que el Señor. Probablemente usted le va a pedir el viaje a Europa que tanto ha deseado. Señor, posiblemente usted le pida la casita que ha estado esperando por años. Un aumento de salario, Señor, por favor, un aumento. O quizás usted le pediría, Señor, quítame este quebranto de salud.
No quiero vivir más con este quebranto. No quiero vivir más con estos dolores. ¿Qué le pediría usted al Señor? Quizás usted le pediría por un familiar. Ay, Señor, provéele. Ayúdale ahora en el ITFES a los muchachos. En el ECAE, Señor, ayúdale a ese muchacho. A esa muchacha, ayúdale, Señor. Pide con fe y recibe de Dios con abundancia. Finalmente, el Señor viene a hablarnos nuevamente de eso y por eso quiero invitarle a Santiago, la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1 y estaremos hoy en los versículos 5 hasta el 8. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Y me tocaba hacer la introducción antes de leer la palabra, o si no, allí usted habría tomado de allí. Pero póngase por favor en pie y juntos leamos la palabra del Señor con reverencia. Dice la palabra del Señor: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es palabra que salta para la eternidad en nuestras vidas. Gracias porque es palabra que alumbra nuestro camino. Gracias, Señor, porque Cristo Jesús es palabra para nosotros. Es la palabra que necesitamos. Es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso, gracias, Padre Celestial, por Cristo Jesús. Alumbra, Señor, a través de Cristo Jesús y de tu palabra, nuestro entendimiento, para comprender las verdades eternas que tu palabra, Señor, en las que tu palabra se depositan. Ayúdanos, Señor, a considerarnos necesitados de ti. Señora, que con franqueza, pero con firmeza podamos pedirte, porque tú eres bondadoso y alegre. Por eso, Señor, bendice esta tu iglesia, Señor, en esta mañana. Permíteme ser fiel a tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de los pensamientos y de las palabras. Que tú, Señor, obres en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Y si bien ya dimos un corto repaso de que vivir las pruebas tiene que ver con la intimidad con el Señor y de hallarnos con gozo, con sumo gozo al enfrentarlas, hoy el Señor nos está llevando a otro elemento que equipa nuestras vidas para enfrentar las pruebas. Es decir, tú y yo estamos viviendo en ser equipados para vivir las pruebas. Y quizás ponga en su mente aquella prueba que ha tenido que enfrentar durante esta semana. Aquella prueba que casi que se convierte en tentación, que lo lleva casi a reaccionar de manera no agradable delante del Señor. Lo primero es que el Señor nos invita a pedir.
La segunda frase del versículo 5 dice que le pida a Dios. Es decir, a quien podemos pedirle en ese momento de angustia que se vive en las pruebas es a Dios. Dios es el autor, es quien tiene todo un equipamiento para cada uno de nosotros. Pero vea cómo el Señor desea que usted y yo le pidamos. El Señor sabe que usted y yo necesitamos, ¿verdad? ¿Usted cree eso, que el Señor sabe lo que necesitamos? Pero mire que el Señor está tratando de generar esa relación en la que usted pueda verbalizar aquello que necesita. En lo que nosotros podamos hablar y decir, Señor, esto es lo que necesitamos. Y es bien interesante que el autor allí sea inspirado por el Espíritu Santo para decir, pídale a Dios, pídale a Dios. ¿A quién le pide usted en medio de las pruebas? Quizás le pide a su compañero de trabajo. Muy probablemente le pide a su esposo o a su esposa. Y quizás no le pide lo que la Escritura hoy está diciendo, sino le pide, ay, cálmese. Ay, no haga show más. ¿Verdad? Quizás las peticiones no son de Señor, ayúdame, sino de, ay, no me lo aguanto, no me la aguanto. Pero en este caminar vemos que el Señor invita también a asumir una actitud correcta, una actitud que reconoce la necesidad propia. Lea la primera frase. Y si alguno de ustedes, ¿qué? Hay otra versión que dice, se ve falto de sabiduría. Es decir, se examina a sí mismo y ve que le hace falta, ve que necesita. Si alguno de ustedes se ve con necesidad de sabiduría, pídala. Pídala. Y eso nos lleva a entender cuál es la actitud correcta delante del Señor. Y la actitud correcta debe ser una actitud humilde para considerarnos escasos delante del Señor. ¿Recuerda la oración del fariseo y el publicano? Ese hombre parándose allí, pareciendo entregarle una cuenta larga al Señor, donde le decía, es que yo diezmo, es que yo voy al templo, es que yo hago, es que yo siempre. Y el otro, sin levantar su rostro, diciendo, no soy digno. No puedo, Señor. Necesito dignidad. Me hace falta sentirme realmente digno delante de ti. Pero piense cómo son nuestras oraciones. A veces un rollo de papel higiénico no alcanzaría para decirle al Señor todo lo bueno que somos. Quizás a veces estamos delante del Señor en nuestras oraciones diciéndole más al Señor lo que somos y lo que hacemos que lo que necesitamos del Señor. Pero a veces las peticiones al Señor están dirigidas en dame esto, lo otro, yo quiero esto, y va dirigida en los sueños. La oración que más le agrada al Señor es aquella que busca que el Señor trate con el carácter. Señor, trata con esta actitud mía, soberbia y arrogante. Señor, trata con esta actitud altiva. Trata con esta actitud que no te agrada. Esa actitud de nada me importa o todo lo sé. Esa actitud donde quizás no hay opción a la opinión, sino que ya todo lo tienes saldado y claro. Esa actitud donde tú te consideras carente y necesitado. Una actitud que combate al gigante del todo lo sabe en la familia. Hombres, cuando nos pregunta algo nuestros hijos, nosotros hacemos que todo lo sabemos. Y es difícil decir, no sé.
Y a veces se generan grandes controversias en medio de la familia por falta de decir, no sé. No sé. Papá, ¿por qué? No sé. Amor, ¿por qué? No sé. Pero queremos saberlo todo. Y queremos aparentar que todo lo sabemos. Y entonces cualquier tema que se pregunte, ya lo sé. Yo lo sé. Esa actitud es un gigante que se levanta en medio de las empresas, en medio de las iglesias, en medio de las familias, en medio de la universidad, en medio de los tiempos con amigos. Un gigante del todo lo sé, del todo lo puedo. El gigante de no pedir consejo. Piense cuántas veces usted ha permitido que alguien le aconseje. ¿Cuántas veces usted se ha dado a rendir cuentas y entonces decir sí, me equivoqué? Es que hoy son gigantes en medio nuestro que pareciera que en vez de combatirlos, los tomamos de la mano y caminamos amigablemente con ellos. Esos gigantes nos están llevando a una sabiduría terrenal, a un creer que realmente en nuestras fuerzas podemos hacer todo lo que queramos hacer. Que cada uno es sabio en su propio criterio. Cuando la escritura nos aconseja, nos llama a que ninguno sea sabio en su propio pensar, en su propio criterio. Pero vea que en vez de poner allí primero el Señor diciendo pida sabiduría, si a alguno de ustedes le falta, dice primero revísese, porque usted puede considerar que no lo necesita. Usted puede considerarse a usted ya un trabajo terminado. Por eso la actitud en la que vamos delante del Señor debe ser una actitud humilde para entender que no debemos hacer las cosas solos, creyendo que tenemos el poder y podemos mandar y hacer lo que queremos. Esos gigantes se levantan para probar tu fe. Porque si recuerdas, Santiago lo que está diciendo es que es la prueba de su fe, versículo número 3. Lo que el Señor está probando es tu fe. ¿Cuánto le crees al Señor? ¿Cuánto le crees que no eres una obra conclusa, terminada? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Esa actitud de saberlo todo y hacerlo todo como queremos nos impide ser acompañados. Realmente nos lleva a vivir vidas solitarias en nuestro propio consejo y a nuestro propio andar. Pero ahora bien, el Señor nos conduce hacia qué es lo que debemos pedirle. Porque el Señor sabe que si se nos presenta así, nos dice pide, puede ser que no pidamos lo que es correcto. Y ahora entonces nos guía hacia qué es lo que debemos pedir. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Santiago en el versículo 5 que debemos pedir? Sabiduría, sabiduría. Pero ¿cómo entendemos la sabiduría? ¿Es que sabiduría es lo mismo que esa malicia indígena que nos caracteriza? ¿Que ese regateo en las tiendas cuando queremos sacar algún tipo de provecho? ¿Es que acaso es esa sabiduría popular que te dice no te dejes ver la cara de nadie? ¿O que el más sabio es el más fuerte? ¿Que si tú eres más avispado entonces sacarás mayor provecho? No, no es la sabiduría que el Señor habla en su palabra. Y quiero invitarles porque Santiago nos dice qué es la sabiduría. Santiago mismo está dando la definición de sabiduría. Y antes de ir al resto de la palabra, podemos encontrar qué es sabiduría en Santiago. ¿A qué es lo que se está refiriendo
Santiago cuando dice pidan sabiduría. Capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Ya está allí conmigo? Y empieza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Versículo 15, definición de sabiduría. Esta es la sabiduría, no es la que viene de lo alto. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. ¿Cuál es la natural y diabólica? Los celos, un corazón ambicioso, tener arrogancia e engañarse a sí mismo. Por eso la invitación del versículo 5 es: si usted se ve falto de sabiduría. Porque si usted no se ve falto, quizás está caminando en la sabiduría diabólica, terrenal y humana. Pero después dice, versículo 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es, definición, es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por los que hacen la paz. ¿Cómo define entonces Santiago la sabiduría? Como pura. La defina como pura, como pacífica, como amable, como condescendiente. La define como llena de misericordia. Esa es la definición de sabiduría. Pero si usted logra ver, Santiago hace la distinción de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría popular, la de la tierra. Y son bien contrarias, bien distintas. No se asemejan ni un poquito el uno a la otra. Quizás esta es la medida para que usted pueda empezar a pensar en qué sabiduría usted está caminando. Que la palabra aquí sirva como un espejo para cada uno de nosotros y nos permita reflejarnos allí y decir: con razón estos celos, con razón estas envidias, con razón esta arrogancia. Posiblemente estoy caminando en una sabiduría terrenal, en una sabiduría diabólica, malvada. Pero quizás cuando respondes con pureza, con amabilidad, con condescendencia, con misericordia, estás siendo equipado en la prueba con sabiduría de lo alto. Por lo tanto, la sabiduría es la conducta, óigase bien, la conducta, la actitud que se expresa con mansedumbre en medio de las pruebas. La sabiduría es la actitud que se expresa con mansedumbre en medio de las pruebas. Con una actitud pura, pacífica, amable, condescendiente, con una actitud misericordiosa, con buenos frutos realmente. Pero ¿cómo nos hace entender el Antiguo Testamento también la sabiduría? Y allí Proverbios, que era el boca a boca de los hebreos, también nos da algo bien importante para nosotros en la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no termina ahí el versículo. Escuchen bien. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Si tú no tienes un carácter enseñable, puedes estar viviendo en una sabiduría terrenal. Cada vez que tú dices, ya todo lo sé, a mí no me enseñen eso porque yo ya pasé por ahí. Cada vez que asumimos una actitud soberbia frente a lo que podemos aprender, entonces no es una sabiduría de lo alto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por más años que tengamos, amados, siempre y toda ocasión será una oportunidad para crecer, para aprender, para entender. Aun cuando hayamos vivido muchas experiencias, aun cuando toda nuestra vida haya estado enfrascada en ese mismo rol, debemos entendernos necesitados de sabiduría, pero de sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué pidió Salomón a Dios cuando fue coronado como rey? Vamos a verlo. Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 14. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 14. Dice el Señor: al Señor agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió. Vea lo que le responde el Señor a un hombre que pide sabiduría. Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido jamás ni tendrá. Además, te daré lo que no me has pedido. Oiga, te daré lo que no me pediste. Riquezas, famas, ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré larga vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Pero si estás buscando tu propio beneficio, si estás buscando tu propio generar, tu propia sabiduría, si tú estás buscando ser que nadie esté sobre ti para mandarte o decirte, finalmente estamos andando en una sabiduría terrenal. Pero tienes la posibilidad de un Dios bondadoso que te va a dar aún lo que tú no le pides. Aún lo que tú no le estás pidiendo al Señor, Él te lo concederá. Porque bien dice la palabra del Señor allí en el versículo 5, que da a todos abundantemente y sin reprochar. El Dios bondadoso que tenemos, aquel Señor de toda bondad, cuando tú pides lo que a Él le agrada, te dará más allá de lo que tú quieres o de lo que hay en tu corazón. El Señor sabe qué necesitas hoy para tu prueba. El Señor conoce la prueba que estás pasando. Pero cuidado, no te equivoques poniendo tus ojos como un caballito y solo mirando la prueba. Hay alguien más poderoso en medio de la prueba. Hay alguien más bondadoso en medio de la prueba. Hay alguien más misericordioso en medio de la prueba. Y tú y yo podemos venir a Él y pedirle. Tenemos el acceso libre para pedirle. Pero más adelante va a decir también el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, que pedimos y no recibimos. Porque pedimos para nuestros propios placeres. Si no has recibido del Señor lo que le estás pidiendo, ten cuidado que no estés tratando de satisfacerte a ti mismo con lo que pides.
Acuérdate, la sabiduría es para la gloria del Señor. Es para exaltar su nombre, es para recordar de quién proviene la sabiduría. Es lindo ver que el Señor agrega a cada uno aquellas cosas que sabemos que nos alegran, que Él sabe que podría alegrarnos. Y el Señor dice que le va a dar riquezas a este hombre que pidió conforme a lo que Él le agradaba. Y le iba a dar entonces larga vida también. ¿Y es que acaso no son esas cosas en las que nos la pasamos tratando de pedirle al Señor? ¿No es la riqueza una de las cosas que más quisiéramos obtener? ¿Y no es una de las pruebas más reales que en el día a día vivimos? Es que aún el más rico quiere más plata. Y evidentemente el que no la tiene, desea tenerla. Pero el Señor está diciendo, anhela más la sabiduría más que las riquezas. Anhela más la sabiduría que la fama. No te hagas un nombre. No se trata de quién es esta persona. El hacerse un nombre no te dará lo que tú necesitas. El hacerte famoso no te dará lo que tú necesitas. Y es que la mayoría de los jóvenes hoy van caminando porque quieren ser youtubers, influencers, instagramers. Y ahora le preguntas a un joven, ¿qué quieres ser? No, yo quiero ser un youtuber. ¿Por qué? No, pues porque todo el mundo te conoce, eso te da una cantidad de plata. Y realmente pensamos, es que es real que vivimos luchando con esas pruebas. Es real que nuestros jóvenes, nuestros niños están viendo que los valores se han transformado, quizás se han derribado por poner otras cosas como más importantes. Vemos niños pequeños ya montando videos en sus redes sociales, tratando de influenciar con algo que los catapulte al éxito. Y quizás no saben que su corazón tiene mayor valor en las manos del Señor. Qué triste es ver que se desgasta la vida en aquello que no trae un fruto realmente de justicia. Qué triste es ver que quizás has desgastado tu vida haciendo algo tan mecánico que finalmente no te da lo que tú deseas tener en tu vida. Qué triste es ver que quizás te metiste en aquello porque te iba a dar plata y finalmente estás igual que como comenzaste, triste, solo y quizás con decepción. Es que lo que puede llenar tu corazón es el Señor, es la sabiduría que viene del Señor. El Señor te dará aún más abundantemente de lo que puedes pedirle cuando sabes que es lo correcto que le debes pedir. Podemos pedir con libertad al Señor sabiduría para enfrentar las pruebas, porque nuestro carácter, el carácter que tenemos es a veces de no pedirle a nadie nada. Quizás vivamos lo que estemos viviendo en el hogar, no vamos a decirle a nadie de afuera lo que está pasando. Porque qué pena, qué vergüenza. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Quieres mantener tu nombre antes de ser vulnerable para que el Señor obre en tu vida? El carácter del Señor es bondadoso y alegre. ¿Vio el versículo 5? ¿Cuál es el antónimo de sin reproche? Porque dice allí el Señor, versículo 5, que Él da a todos, oiga, no solo a unos, da a todos abundantemente y sin reproche. Pero cuando usted quiere formular esto en positivo, ¿cuál es el antónimo entonces de sin reproche?
¿Con reproche? No. Imagínese el Señor dando con reproche. Con bondad, con amor. Bueno, ya ha dicho que va a dar abundantemente. ¿Cuál es un sinónimo de sin reproche? Es que pensé que se me estaban durmiendo, entonces, ¿cuál es el sinónimo de sin reproche? Un sinónimo. ¿Cómo? Sin queja, pero sigue, sí, sin queja, pero ahora formule ese sinónimo en positivo. Agrado, muy bien, alegría. Un Señor que da abundantemente y alegre. El Señor no está allá como el viejito que no quiere soltar las cosas que tiene y entonces cuando le piden, "Oh, yo no tengo. Oh, yo no le voy a dar." No, es el Dios bondadoso que cuando sus hijos le piden, da con abundancia y alegre. Por eso es que el Señor dice que demos con alegría conforme a lo que se ha puesto en nuestro corazón. Es que es ahí donde está. Es porque es el Señor así que ahora nos invita a que nosotros seamos de la misma manera. Una actitud alegre y bondadosa. El Señor te va a dar con alegría lo que tú estás necesitando para vivir la prueba o la tentación. El Señor no va a fruncir su ceño para decir, otra vez por aquí. El Señor va a alegrarse cuando te ve llegar para pedirle sabiduría frente a lo que estás viviendo. El Señor va a estar contento de recibirte, de recibirnos, para amarnos, para mostrarnos quién es Él. Por eso pidamos con alegría al Señor. El Señor te mira hoy con agrado si le pides sabiduría para enfrentar la prueba. Cuando dejes de lado tu propia sabiduría para depender y pedir de aquella que viene de lo alto, como dice en el versículo 17 del capítulo 3. Pedir sabiduría debemos hacerlo con una característica. ¿Cómo debemos pedir sabiduría? Según lo que dice allí la palabra. Con fe. Con fe. Y casi que nos dice qué es la fe. Ahí, acto seguido. Con fe y sin dudar. Es decir, el que tiene fe, el que tiene confianza, certeza, no duda. El que está firme en la fe en el Señor porque conoce a su Señor, porque sabe que Él es alegre y da con abundancia, entonces está firme en el Señor y dice, yo le voy a pedir a Él porque Él no va a fallar. Él no es hijo de hombre para que mienta. Perdón, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor te va a dar lo que necesitas, pero tienes que hacerlo con fe, creyéndole a Él. Tienes que vivir creyendo que el Señor de toda bondad te va a dar lo que tú necesitas. Con fe. Con fe. Quizás tú no lo ves hoy, pero tienes la certeza de que vendrá, porque esto es lo que te llama la fe en el Señor. Quizás tú no ves cómo salir de este problema que tienes, de este momento difícil que estás pasando. Quizás tú no ves cuál es la salida a esta situación económica difícil. Posiblemente tú dices, Señor, ¿cómo voy a seguir viviendo con esta enfermedad? ¿Cómo voy a seguir adelante con este hijo o con esta hija que es rebelde? Señor, ¿cómo sigo adelante cuando mi esposo o mi esposa no me trata como está bien delante de ti? Y el Señor te dice, pide con fe, sin dudar. Pide sabiduría con fe, entendiendo que es un Señor bondadoso y alegre para darte.
La sabiduría que el Señor nos dará hace parte del equipamiento que necesitamos para enfrentar la prueba. Pero muy probablemente tú y yo hemos estado enfrentando las pruebas con nuestras propias fuerzas, sin el equipamiento del Señor. Quizás tú y yo hemos enfrentado diferentes tentaciones creyendo que tú todo lo puedes, yo todo lo puedo. Y quizás te anima cuando escuchas esas personas diciendo: es que saca el verdadero hombre que hay en ti, la fuerza que tú puedes tener. Y el Señor te dice: depende de mí, depende de lo que yo soy y lo que te daré, de lo que tengo para equiparte para vivir la prueba. Hoy el Señor te dice: te voy a dotar de gozo, de paciencia, pero también te voy a dar sabiduría, y no cualquier sabiduría. Te voy a dar mucha sabiduría. Te voy a dar con alegría sabiduría, para que tú te aferres a eso que el Señor te da para enfrentar las pruebas en las que estás y las que han de venir. Porque si pides dudando, ¿qué dice allí la palabra? Porque el que duda es semejante a las olas del mar. Y usted ve la torpeza de las olas del mar, ¿no? Estrellándose contra las peñas y dándose de un lado a otro. No sabe ni para dónde va ni de dónde viene. Si dudas, estás caminando con torpeza, con inestabilidad, dice allí la Escritura en el versículo 8. Si tienes doble ánimo, que quizás es lo que a veces nos ataca. Y hay momentos en que estamos muy firmes y: Señor, yo sé que tú vas a hacer esto en mi familia. Y hay otros momentos en que quizás: Señor, ¿será que sí lo puedes hacer? ¿Será que sí vas a hacer algo? No tengas doble ánimo, amado. Ten la certeza que el que hace senderos donde no lo ves, hará en tu vida lo que no crees que puede hacer. Que el Señor obrará para ti conforme a su propósito en gloria, y será para la gloria de su nombre. Todas y cada una de las características dadas por Santiago quizás se vuelven en un desafío para nosotros. Sabiduría, vivir en sabiduría con pureza, vivir en sabiduría entonces teniendo en cuenta quién es el Señor, con misericordia, con paciencia, con bondad, y se convierte en abrumador quizás, se convierte en una carga difícil de llevar. Pero yo, ¿cuándo voy a alcanzar allá? ¿Yo cuándo voy a tener todo eso que dice Santiago que es la sabiduría? ¿Cuándo será que yo podré verme ante Santiago 3 y decir: sí, ya están saliendo buenos frutos porque soy amable, condescendiente, soy pacífico, misericordioso, no tengo avaricias, no hay hipocresía? ¿Cuándo será que llegaremos? La buena noticia es que todas estas características están en una sola persona, en Cristo Jesús. Es maravilloso ver cómo Pablo señala a Cristo Jesús como la sabiduría de Dios. Es decir, cuando tú y yo aceptamos tener a Cristo Jesús en el corazón, tenemos la sabiduría de la verdad que está depositada en nosotros. Y allí es donde está la esperanza, Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice de la siguiente manera: sin embargo, para los llamados, ojo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, para los que el Señor ha escogido y abrazado como sus hijos,
Para aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, Cristo es fuerza, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, debemos pedir sabiduría, pedir que Cristo Jesús habite en el corazón, permanezca en el corazón, permitir que el Redentor intervenga en nuestras vidas, permitir que el santificador quite todo aquello que no le agrade, entregarnos totalmente a Cristo Jesús. Y es que si miramos a Jesús, a nuestro Señor, veremos en Él esa paciencia, veremos en Él entonces ese amor, esa bondad, veremos esa misericordia que le llevó a decir en la cruz: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y es Cristo Jesús suficiente para todo aquel que enfrenta una prueba. Tú estás enfrentando pruebas hoy. La noticia esperanzadora y alentadora es que Cristo Jesús es suficiente para ti. Cristo es suficiente para ti que no sabes qué hacer. Es suficiente para ti que te sientes escaso y necesitado. Es suficiente para ti que estás desarmado frente a las cosas que se presentan. Es suficiente para todo aquel que decida entregar su corazón. Pero si tú hoy estás enfrentando una prueba, y esa prueba, ese gigante que ves delante de ti, te hace sentir vulnerable, y esa prueba se levanta como un gigante para atacarte a ti y a tu familia, si enfrentas una prueba viviendo e implorando la gracia del Señor en tu vida, el Señor te dará a Cristo Jesús. El Señor nos ha dado y nos seguirá dando a Cristo Jesús para vivir en sabiduría y para enfrentar cualquiera de las pruebas que tengamos que enfrentar. Quizás tu prueba se convirtió en tentación y estás a punto de pecar, porque la tentación te lleva al pecado. El Señor es suficiente para ti hoy que estás siendo tentado o tentada. Tentado con abandonar tu familia, con salir corriendo de tu trabajo, con abandonar la fe y dejar los preceptos de la fe. Tú que estás siendo tentada por lo que ves afuera, porque crees que la felicidad que se ve allí entonces es suficiente para ti. Quizás tú estás tentado o tentada a hacer lo desagradable delante de Dios. La noticia es que Cristo Jesús está a tu lado para equiparte, para enseñarte cómo se viven las tentaciones, para decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando al Señor Jesús le ofrecieron las naciones, Él pudo decir frente a la tentación: no es lo que me interesa, no es la riqueza, no es el poder, es hacer la voluntad del Padre. Al salir de este lugar, debemos irnos alegres, gozosos. ¿Recuerdan lo que enmarca este pasaje que lo dije hace 8 días? El gozo de sentirse en medio de las dificultades de las pruebas, y en el versículo 12, el bienaventurado, el dichoso o el feliz al estar en la prueba, al perseverar, al mantenerse debajo de la prueba. Tú y yo debemos salir felices hoy,
Porque nuevamente el Señor está poniendo en nuestra mochila la sabiduría que necesitamos para enfrentar la prueba en cualquier escenario que vivamos. La prueba y la invitación quizás a mirarte a ti antes de mirarlo a Él. ¿Recuerda el papelito en el que escribió su petición? No lo arrugue y no lo bote, por favor. Ahora, conforme a lo que el Señor le ha dicho y le ha hablado, ponga allí lo que usted ha escuchado hoy, que el Señor le ha hablado, que a Él le agrada, que usted pediría. ¿Qué le agradaría al Señor que usted pidiera hoy frente a la prueba que está llevando? Hágalo allí, escríbalo allí, escríbalo allí. Pero no borre ni tache lo que escribió antes. Déjelo allí. Porque al salir de este lugar, lo que deseo pedirle es que usted en el cuadro de luces pueda pegar su papelito. Como pastores queremos orar por usted, por sabiduría en esa prueba que usted está viviendo. Quizás su prueba más grande es su propio carácter. Póngalo allí. Sabiduría para manejarme a mí mismo. Sabiduría para guiar a mi hogar. Sabiduría para corregir a mis hijos. Sabiduría para acercarme a aquellos hijos grandes que quizás no creen en el Señor y no viven vidas agradables al Señor. Sabiduría para saber cómo tratar a su esposo o esposa. Sabiduría para saber cómo manejar las situaciones en la oficina. Sabiduría para no complacer, sino darle la gloria al Señor. Escríbalo allí, por favor. Y una vez usted culmine de escribir, quiero proponerle a manera de aplicación 3 cosas. Lo primero es que cuando enfrentes al gigante de la prueba, te veas como incapaz, como escaso. Te veas como necesitado y recuerdes pedir con fe al Señor que te va a dar lo que tú necesitas. Mírate no como el que todo lo puede, sino como a quien confía en quien todo lo puede. Frente a las diversas pruebas que puedes estar enfrentando, recuerda a Cristo Jesús, que Él es la sabiduría, la provisión de Dios, la provisión divina de Dios que tú necesitas para vivir la prueba o la tentación. ¿Qué haría Jesús si estuviera enfrentando tu tentación hoy? ¿Qué haría Jesús si estuviera viviendo tu prueba hoy? ¿Qué saldría de Él? ¿Cómo enfrentaría esa prueba que tú estás viviendo? Y por último, enfrenta las pruebas y la tentación dejándote acompañar, recibiendo consejo, haciendo uso de ese medio de gracia que se llama iglesia, que se llama comunidad de fe. Como pastores, no es una carga para nosotros que usted venga a pedir consejo. Es un privilegio de poder acompañarle en medio de la situación que usted vive. No se sienta señalado, juzgado, porque realmente quien hace eso es el enemigo. Pero el Señor está aquí para restaurar, para fortalecer, para animar, para acompañar. Que en medio de las pruebas que vivimos, tú y yo podamos entender que pedir a Dios con fe nos llevará a recibir de Dios con abundancia. Si en tu prueba hoy pides con fe a Dios, Dios te llevará a recibir con abundancia lo que tiene para ti.
Cierra tus ojos e inclina tu rostro y oremos. Padre Santo, que todo lo conoces, te damos gracias por hoy llevarnos una vez más a exponernos delante de ti, a no tener un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, a tener los pies en la tierra y saber que quien todo lo puede eres tú, Señor. Gracias por permitir estas pruebas, Señor. Estas pruebas que forman nuestro carácter, que nos ponen en el lugar correcto a pedir sabiduría delante de ti. Gracias porque estas pruebas quizás hacen aflorar de nuestra vida lo que más odiamos, lo que detestamos. Pero Señor, rogamos que con tu misericordia tú vengas a tratar nuestro corazón. No queremos, Señor, ser personas de doble ánimo. Porque finalmente ser de doble ánimo es no recibir nada de parte tuya. Hoy deseamos, Señor, pedirte sabiduría. Señor, permítenos tener un corazón considerado para tratar estas pruebas que han venido. Permítenos tener un corazón inclinado a ti, con una actitud correcta delante de ti para enfrentar esta prueba, Señor, que se levanta como gigante, que me hace sentir vulnerable, que nos hace sentir escasos o necesitados. Señor, afianza la fe en nosotros. Afianza tu palabra hoy en nuestras vidas. Permítenos aferrarnos a ti, a ese Dios bondadoso y alegre, a ese Dios misericordioso, aquel que todo lo sabe. Permítenos aferrarnos a ti, aun cuando la prueba se vea muy grande. Llévanos, Señor, a depender de tu gracia. Provéenos a Cristo Jesús para vivir hoy las dificultades, los retos, los desafíos que se ponen delante nuestro, Señor. Que Cristo Jesús en nosotros nos permita realmente identificar lo agradable a ti. Que Cristo Jesús en nosotros nos muestre el camino a la verdad. Que Cristo Jesús en el corazón sea realmente quien tiene el timón de nuestras vidas. Señor, quita la impulsividad de nuestras vidas. Quita la ira, la envidia, Señor, de nuestros corazones. Quita los rencores, las guerras, la malicia, Señor. Señor, quita la hipocresía de nuestras vidas. No permitas que actuemos y vivamos, Señor, teniendo un doble ánimo. Que hoy, Señor, al ver nuestra mochila llena de gozo, de sabiduría, de paciencia, podamos darte gracias. Gracias, Señor, por no abandonarnos. Gracias por estar aquí para equiparnos. Gracias por no dejarnos solo al enfrentar los gigantes que se presentan. Gracias por caminar a nuestro lado y decirnos cómo se hace. Gracias, Señor, por llamarnos a la humildad, por llamarnos
a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo semejante a nosotros para enseñarnos a vivir la vida en medio de las pruebas. Gracias, Padre soberano, por Cristo Jesús. Gracias porque hoy, Señor, podemos dejar toda esa sabiduría terrenal, malévola, en la cruz y equipar, Señor, nuestras vidas de lo que tú bondadosamente das. Señor, mira con cuidado y atiende la necesidad de mis hermanos, Señor. Mira sus luchas. Mira, Señor, los desafíos que se paran delante de ellos. Señor, dale sabiduría a mis hermanos. Dame sabiduría, Señor. Y permítenos vivir en dependencia de ti, gozosos al saber, Señor, que tú vas delante nuestro. Que a ti sea la gloria y la honra, Señor, hoy y por los siglos de los siglos. Pero si quizás tú estás aquí hoy por primera vez y has escuchado de aquel que equipa la vida para la prueba y anhelas y deseas tener a Cristo Jesús como la mayor provisión de Dios en tu corazón, si tú deseas y anhelas que Cristo Jesús habite en tu corazón, que sea Él quien dirija el timón de tu corazón y de tu vida, dile estas palabras conmigo. Señor, he vivido bajo mi propia ley, bajo mis deseos y anhelos. He vivido en medio de una sabiduría terrenal, quizás con muchas emociones encontradas. Y perdona, porque no te he buscado a ti como la provisión suficiente para mí. Gracias por Jesús y gracias porque hoy he podido entender que Jesús es la sabiduría divina que necesito en mi vida. Gracias porque Jesús es quien me libera de todas estas cosas que he estado sintiendo y pensando. Gracias porque es Cristo Jesús quien hoy alienta mi corazón, quien hoy llena esos espacios vacíos de mi corazón. Haz que Cristo Jesús sea mi Señor y Salvador. Haz que Cristo Jesús habite en mi corazón por encima de todas las tentaciones y las pruebas. Gracias por darme lo que más necesito, por darme lo que es suficiente, a Cristo Jesús. Por favor, Señor, afírmame en la fe y en medio de las pruebas, Señor, pastoréanos, pastoréame. En medio de la dificultad, Señor, tú permíteme enfrentarlo con determinación, con fe. Y aquí estoy, Señor. Habita en mi vida, toma control de lo que soy y hazme un hijo tuyo, una hija tuya. Permítenos como hijos, Señor, abandonarnos en tus brazos, depender de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.